Hola, bienvenidos a todos a esta clase de Torah Bezrat Hashem. Vamos a abordar un relato del Talmud y a partir de él hacer algunas reflexiones que nos dejen aprendizajes importantes. Número uno, ponernos a recordar en la historia del pueblo judío. Los milagros son parte de nuestra vida, no cabe duda. En la Torá, en el Tanaj y en la existencia misma de la nación queda demostrado que Dios ha hecho milagros para nosotros constantemente. Vamos a hablar de casos específicos. Abraham Avinu, el primer patriarca de la historia, en sus inicios tuvo un reto muy fuerte contra el rey de la época, porque Abraham estaba a favor del culto a un único Dios. Este rey, llamado Nimrod, él se creía Dios. Hubo un choque frontal y a Abraham Avinu le dijeron: mira, si no vas a ceder tu postura, te vamos a arrojar a la hoguera. ¿Cuál fue el desenlace? Abraham Avinu continuó firme, no cedió, lo arrojaron al fuego, Dios le hizo un milagro y sobrevivió. A partir de ahí su fama creció, el resto es historia. Otro relato similar que trae el Talmud acerca de tres individuos: Hananiah, Mishael y Azariah. Estos hombres vivieron en la época del rey de Babel, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar era un malvado y estos tres individuos tuvieron también un encuentro con él, más o menos por la misma idea, por creer en un único Dios, por no ceder, por no aplacarse delante de un rey que se creía todopoderoso. Y también a ellos les dijeron la misma amenaza: o cedes tu postura o te vamos a arrojar a la hoguera. ¿Cuál fue el resultado? No cedieron, los arrojaron al fuego y sobrevivieron. El mismo milagro, más o menos parecido al de Abraham Avinu. Vamos a hablar ahora de un tercero. Este tercero es muy importante y la pregunta que tiene a su alrededor es muy fuerte. Los hombres de los que se va a hablar ahorita se llaman Papus y Lulianus. No los conocen tanto como los otros que yo mencioné. ¿Quiénes son estos hombres, Papos y Lulianos? Nada más para que se den una idea. El Talmud dice sobre ellos: en Kol Beria Yeholá La'amod Bemehitzatán Began Eden. Estos dos hombres están en una categoría en el paraíso celestial a la que ninguna criatura puede llegar jamás. Están en lo más alto, de lo más alto, de lo más alto que se puede aspirar. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue su grandeza? El Talmud, en el tratado de Ta'anit, nos menciona lo siguiente. Dice Rashi, el comentarista, la historia a detalle. Ellos estuvieron en una época donde había difamaciones contra los nuestros. En una de esas ocasiones habían asesinado a la hija de un monarca. Encontraron su cuerpo y obviamente las acusaciones antisemitas no se hicieron esperar y dijeron: los judíos la asesinaron. Había un decreto muy grave porque dijeron: si no tenemos aquí a los culpables, vamos a matar a todos los judíos del lugar. Estos dos hombres, Papus y Lulianus, se acercaron a las autoridades y dijeron: nosotros la matamos. No era verdad, pero ellos confesaron un crimen que no cometieron para salvar a sus hermanos de la muerte, porque si no había acusados iban a matar a todos. Ellos dijeron: nosotros la matamos. ¿Qué sucedió después? Aquí viene el relato interesante. Les dijo el rey de la época, Troyanos se llamaba: ustedes son del mismo pueblo que Hananiah, Mishael y Azariah, los tres personajes que yo les conté que vivieron en la época de Nebuchadnezzar y que los arrojaron a la hoguera y se salvaron. Este rey Goy
antes de asesinarlos, dijo: si ustedes son del mismo pueblo que esos tres, entonces que venga su Dios y los salve de mis manos, así como esos tres se salvaron de las manos de Nebuchadnezzar. ¿Qué quería? Estaba retando al destino, estaba retando al Creador, los estaba retando a ellos. En fin, ¿qué es lo que ellos contestaron? Ellos le dijeron: mira, esas tres personas fueron diferentes. Ese rey fue diferente. Nebuchadnezzar fue un rey más bueno que tú, más correcto, y era merecedor de que un milagro se hiciera por sus manos. Pero, en cambio, tú eres un malvado y no eres digno de que Dios haga un milagro por medio tuyo. Además, tú dices que Dios nos tiene que salvar. ¿Por qué nos tiene que salvar? Nosotros somos culpables. Seguramente hemos cometido algún pecado por el cual necesitamos morir. Y si tú no nos matas, de todas maneras vamos a morir por algún otro medio. Porque Dios maneja todo el universo. Y entonces, ¿por qué estamos muriendo en tus manos? Solamente para que Dios te termine castigando a ti. O sea, Dios nos quería muertos y nos puede matar de cualquier manera. ¿Por qué Dios guió las cosas de esta manera para que estemos muertos por medio tuyo? Solamente para castigarte a ti. Así cuenta el Talmud. ¿Qué pasó después? Inmediatamente después de la conversación, el rey Troyanos asesina a estos dos Yehudim, pero no alcanzó a moverse del lugar cuando se hizo una revuelta y también él terminó asesinado en manos de unos ministros. Voy a resumir para poder entrar en calor a lo bueno. 3 escenarios: Abraham Avinu, Hananías, Mishael y Azaría, y Papos y Lulianos. Abraham Avinu lo retaron, le dijeron: si no reconoces a la idolatría, te vamos a arrojar a la hoguera. Abraham Avinu no reconoce, lo echan a la hoguera, sobrevive. Hananías, Mishael y Azaría los retan: si no reconoces a la idolatría, te arrojamos al fuego. No reconocieron a la idolatría, los arrojaron al fuego y sobrevivieron. Tercer caso, Papos y Lulianos. No se trataba de idolatría. Este fue un caso mucho más fuerte. Ellos no tenían por qué ofrecer sus vidas. Ellos eran Yehudim normales, pero hicieron algo espectacularmente bueno. Cuando vieron que todos los judíos del lugar estaban en peligro porque los van a asesinar a todos, ellos confesaron un crimen que no cometieron y terminaron salvando a toda la población. ¿Y cómo terminaron? Terminaron muertos. ¿Por qué realmente Dios no los salvó? El mismo rey Goy que los asesinó dijo: si ustedes son del mismo pueblo que Hananías, Mishael y Azaría, que venga su Dios y los salve. Más claro ni el agua. O sea, realmente, ¿por qué no sucedió de esta manera? La pregunta, en pocas palabras, es: ¿por qué Dios hizo milagros para muchos otros creyentes y gente buena, y para estos dos, que según las palabras del Talmud, no existe persona que tenga un nivel más elevado que ellos dos, aún así no se salvaron? La respuesta es una respuesta extraordinaria, en verdad, y nos va a dar, pero un golpe muy fuerte de ánimo, de empuje, si es que sabemos enfocar las cosas correctamente. Dice en el libro Aholé Shem, sobre la perashá de Emor: Dios no le hace un milagro a aquel que no cree en el poder de Dios. Si alguien no cree que Dios lo va a ayudar, efectivamente Dios no lo va a ayudar. Si alguien tiene fe y seguridad de que Dios lo va a socorrer, Dios estará ahí para él. Pero si alguien no cree y está deprimido y está desahuciado y ya dio todo por perdido y ya se rindió, entonces realmente no va a venir la salvación por parte de Dios. Y es increíble porque aquí claramente la plática que tuvieron ellos dos con el rey
demuestra qué pensaban ellos. El rey los retó y les dijo que venga su Dios y los salve. ¿Qué respondieron ellos? No, Dios no nos va a salvar. El otro rey era diferente, los otros tres personajes eran diferentes, nosotros seguramente tenemos que morir por algún motivo. Ellos mismos estaban desahuciados, ya estaban con la idea de que van a morir sí o sí. Entonces dice Dios, si no crees en mi salvación, ¿cómo le vas a dar entrada a mi salvación? Solamente aquel que tiene confianza en que Dios lo va a ayudar, entonces recibe ayuda divina. Y como estos dos individuos, por más nivel que tenían, estaban hechos a la idea de que todo se iba a ir en picada, pues no tuvieron el mérito de que Dios los ayude. Este es un concepto muy, muy, muy importante, muy fuerte, porque todos nosotros creemos en el poder del Creador, creemos en el poder que tiene Dios, ok, pero ¿qué tanto esperamos su salvación? Si esperas la salvación de Dios, Dios te va a mandar su salvación. Pero si crees que todo está perdido, no te haces merecedor de la salvación. Hay un relato, más bien una parte del Talmud, que dice que cuando uno llega al cielo después de 120 años, le hacen algunas preguntas. Una de las preguntas que le hacen es, Tzipita le Yeshua, ¿ansiabas la salvación de Dios? Así le preguntan a uno. ¿Qué salvación? Una salvación es el Mashiach, el esperado Redentor, que va a llevar al mundo a su propósito final de que todos reconozcan la existencia de un único Dios todopoderoso, creador del mundo. Pero hay otra salvación que tenemos que ansiar, la salvación personal. Si tú tienes un problema, ¿esperas que Dios te salve o ya te rendiste? Si te rendiste de entrada, le cerraste la puerta a la salvación de Dios. Pero si tú esperas la salvación va a estar ahí para ti. Por eso Abraham Avinu se salvó. Por eso Hananiah, Mishael y Azariah se salvaron. Y por eso estos dos hombres, por más nivel que tenían, no tuvieron salvación. Porque dice el versículo, Tenu os le Elohim. Denle fuerza a Dios. Tú le das fuerza, justificación, le das las llaves. Le dices, aquí está Dios, sálvame. Pero si tú mismo te cierras las puertas porque no tienes esperanza, entonces Dios mismo ya no puede hacer nada contigo. Le acabas de cerrar la puerta. Ese es el gran relato de la historia que está oculta en Shir HaShirim. En Shir HaShirim, la historia del hombre que representa a Dios y la mujer que somos el pueblo judío. Y Dios dice, ábreme la puerta, te estoy tocando, por favor ábreme la puerta, por favor ábreme la puerta. Y la mujer pone diferentes pretextos, ya me acosté, ya me cambié, es que ya me puse cremas y entonces se me resbala la mano en la manija de la puerta y no puedo abrir. Pretexto 1, pretexto 2, pretexto 3, ya cuando quieres abrir, ya no hay nadie. Eso es lo que dice Shir HaShirim. No le cierres la puerta a Dios dejando de creer en su salvación. Mucha de la salvación depende de nosotros. Eso es lo que estamos planteando. Pueden contestar amén todos los que estén en vivo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Amén. El Talmud en el Tratado de Horayot dice unas fórmulas para conocer el futuro. Ah, caray, ¿no? Uno dice, conocer el futuro, eso es de hechiceros o de brujos, ¿no? Aquí, en el Talmud, en el Tratado de Horayot, en la página 12, dice así. Dice Rabbi Amé, uno de los sabios del Talmud, aquel que quiere saber si va a vivir el año completo o no, ¿qué puede hacer? Que agarre una vela en los 10 días que hay de Teshuvah, desde Rosh Hashanah a Yom Kippur, y que se meta con esa vela a una casa donde no sopla el viento. Si la vela se alcanza a consumir completamente, todo el aceite se consumió, que sepa que va a terminar el año esta persona. El que va a hacer un negocio y quiere saber si tendrá éxito o no tendrá éxito, que agarre una gallina comprada específicamente para que la gallina represente ese negocio y la empiece a alimentar. Si la gallina engorda y se pone grande y fuerte, pues que sepa que el negocio
va a ser exitoso. Aquel que va a salir a un viaje y quiere saber si va a regresar o no va a regresar, pues que se meta a una casa oscura y si alcanza a ver el reflejo de su sombra, que sepa que va a regresar. Estas son algunas fórmulas que da el Talmud para conocer el futuro. ¿Le entramos o no le entramos? ¿Cuántas veces uno va a hacer un negocio y no sabe si le va a ir bien o no le va a ir bien? Entonces aquí está la fórmula. Uno va a hacer un viaje y quiere saber, pues ahí está la fórmula. Una persona que quiere saber si va a terminar el año bien o no, aquí está la fórmula. Sin embargo, termina el Talmud y dice, Belav miltahi, pero esto no lo hagas. No lo vayas a hacer porque no hay todavía nada asegurado. Dilma halshadagate, tal vez la misma persona se sugestione. Él mismo al ver o al interpretar algo lo vaya a ver como negativo. Él se dio cuenta de que la vela quedó un poquito de aceite, no se consumió al 100%. ¿Qué va a pensar? Ya se acabó, ya no hay vida, se va a acabar, el año no va a terminar bien. Él mismo tal vez se va a sugestionar. ¿Y qué va a pasar? Un mitra mazalé. Y su suerte se va a cambiar a negativo. O sea, puede ser que interpretaste mal las cosas. Puede ser que no viste bien. Y el puro sentimiento de depresión que te va a dar, ese va a provocar que las cosas salgan mal. Realmente ibas a acabar el año. Realmente el negocio sí iba a ser exitoso. Pero pesaste a la gallina en una báscula que medio que no servía y pensaste que no subió de peso. Y en verdad sí subió y te deprimiste y pensaste que iba a salir mal el negocio. Solamente por eso va a salir mal. Realmente sí había engordado. Y el negocio iba a ser bueno. Pero el sentimiento negativo te hunde en la realidad y el mazal, la suerte, se voltea en contra de uno. ¿Qué es lo que dice aquí el Talmud? Maravilloso también. El mismo concepto. ¿Quieres salvación? Ten fe y esperanza. La depresión te va a tirar todavía más las cosas. En cambio, si tienes esperanza, tienes fe, tienes una energía positiva, tienes un camino por delante, deja las cosas negativas a un lado y eso mismo te va a traer salvación. En la Torah encontramos, por ejemplo, cuando destruyeron la ciudad de Sedom, le dijeron los ángeles a Lot, saca a tu familia, vámonos de aquí, y le dan una indicación a toda la familia que salvaron, a Lot, a sus hijas, a la esposa, le dijeron, no voltees hacia atrás. Alta vita jareja, no voltees para atrás. Ahorita te vamos a sacar de aquí, no voltees para atrás. ¿Y qué sucedió? La esposa volteó para atrás. Y la Torah dice, se convirtió en una estatua de sal. ¿Cuál es el problema de voltear para atrás? ¿Qué pasa si uno voltea? ¿Por qué le prohibieron voltear? Una explicación nos dice que realmente esta familia no tenía méritos propios para salvarse. Los estaban salvando por el mérito de un pariente, que era Abraham, el patriarca. Entonces, cuando tú no tienes mérito propio para ser salvado, no está correcto que veas el sufrimiento que tú tendrías que tener. Tú vas a voltear a ver cómo muere la gente mientras tú estás salvándote. Eso como que da a entender que tú eres mejor que ellos. Te quedas tranquilo observando el sufrimiento ajeno. Pero es un sufrimiento que no tendrías que habértelo salvado. Entonces no está correcto que voltees. Esa es una explicación. Pero hay otra explicación muy importante para todos nosotros en nuestra vida. Si hay algo negativo, una tragedia, déjala atrás y no voltees. Ve solamente hacia adelante. Lo pasado es pasado. Y solamente tienes que ver hacia el futuro. No voltees para atrás, porque si volteas para atrás, ahí te quedas. Te conviertes en una estatua de sal. Y es lo que dice aquí el Talmud, y es lo que dijimos en las fuentes anteriores. Tienes que tener fe y esperanza de que las cosas van a mejorar y vas a ver cómo sí mejoran. Pero si solamente estás deprimido, le quitas fuerza a Dios. Obviamente, Dios está contigo y hace las cosas para tu bien, pero no te deprimas. Si estás pasando por un momento complicado,
Sigue adelante, no te detengas ni un segundo. Hay una parte también en el Talmud, en el Tratado de Yomá, que nos dice lo siguiente. Le preguntaron sus alumnos a Rabbi Shimon Bar Yochai, el padre del Zohar HaKadosh, el autor de este libro sagrado. Le preguntaron sus alumnos a Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿por qué cuando el pueblo judío estaban en el desierto al salir de Egipto, por qué caía man todos los días? ¿Por qué no caía una vez para todo el año? ¿Por qué estaban cada día teniendo que salir a buscar el pan de ese día? Que Dios les mande de una vez todo, de un jalón, y tienes para todo el año y ya está. Para entender un poquito la situación en la que la nación se encontraba, solamente hay que echar un vistazo a lo que mucha gente, desgraciadamente, está padeciendo en estos momentos, donde no sabe qué va a comer el día de mañana. Es una situación muy desagradable, es muy preocupante, y entonces dice la pregunta de los alumnos a Rabbi Shimon Bar Yochai, si Dios quiere tanto a su pueblo, ¿por qué los tenía en una situación de incertidumbre? Así le preguntaron al sabio. Les contestó Rabbi Shimon Bar Yochai, les voy a hacer una comparación para que entiendan por qué Dios hizo lo que hizo. Es como un rey que tiene un hijo. Si le da dinero para todo el año, el hijo solamente lo va a ver una vez al año, el día de pago. Si el 1 de enero el rey reparte fondos y recursos, a la primera hora de la mañana va a estar ahí el hijo del rey. Va a recibir su dinero y no lo vuelves a ver hasta el 1 de enero del año que viene. Igualmente, los Yehudim, aquella persona que tenía 4 o 5 hijos, se preocupaba, ¿qué voy a comer mañana? Y entonces estaba pendiente y conectado con su Padre Celestial. Pero si Dios hubiera hecho que les cae man, ese pan celestial, una vez al año, pues se hubieran desconectado de Dios. Esta respuesta es muy lógica, no cabe duda, tiene toda la lógica del mundo. Si tu hijo se va de viaje con sus amigos y quieres que te hable, cancélale la tarjeta de crédito. Y vas a ver cómo a los 3 minutos recibes una llamada, un WhatsApp, un mail, pero dale sin fondo y vas a ver cómo no vuelves a verlo. De repente llega a México y te enteraste que ya está aquí. Entonces, algo parecido fue lo que sucedió en el desierto, así dice Rabbi Shimon Bar Yochai. Sin embargo, trae otras 2 respuestas el Talmud, mucho más bonitas. Davar Ajer, otra explicación. Si Dios les hubiera mandado man una vez para todo el año, imagínate lo que hubieran tenido que cargar de alimento en todo su recorrido por el desierto hasta llegar a Israel. El pueblo no estaba acampando en un solo lugar ya estáticos ahí, se quedaron. Eran nómadas, iban para acá, iban para acá, iban para allá, desarmaban, armaban el campamento, en la casa de Dios, de aquí. Imagínense si hubieran tenido comida para todo el tiempo, hubieran tenido que cargar con una cantidad de alimento bárbara. Entonces Dios les hizo el favor de darles de a poquito, para que no tengan que cargar. O sea, en vez de quiero que dependas de mí a cada segundo y que te sientas mal, no. Realmente te quiero dar y te voy a dar, pero no quiero que te estorbe. Y la otra contestación, que también es fantástica, Davar Ajer, otra respuesta, mi pene shayu ochlim oto kesheu ham. El man lo comían calientito. Entonces bajaba recién salido del horno de arriba y comían bonito, agradable. Pero si hubiera caído de un jalón para todo el tiempo, pues se enfría y 40 años comes frío. Entonces, como Dios los quería muchísimo y como el cariño que siente hacia nosotros es inmenso, Dios dijo, les voy a mandar un día. Y entonces comes calientito y al otro día otra vez calientito. Es como cuando estás en un restaurante y pides la ensalada, la sopa y el plato fuerte. Y estás a la mitad de la ensalada y te traen la sopa. ¿Qué le dices? No, ahorita aguántenmela ya. Si te dice te la dejo aquí en la mesa, le dices no, porque se enfría. Y si estás a la mitad de la sopa y te traen el plato fuerte, le dices no, ahorita todavía no. Déjenme que me acabo una para comer rico, para comer calientito.
Es lo mismo que hizo Dios con nosotros en el desierto. Pero vamos a hacer otra pregunta. Después de todo esto que vimos, que en realidad está maravilloso, vamos a hacer otra pregunta también muy interesante. Los nuestros en el desierto comían man, estamos de acuerdo. Pero había otros milagros. No era el único milagro que tuvieron. Uno de los milagros que no era necesario, aunque no lo crean, era el man. ¿Cómo? Hay milagros que no eran necesarios y uno de ellos es comer. ¿Comer no es necesario? Entonces, llegan los jajamim y dicen, si te das cuenta, en Tehilim, en el capítulo 78, trae a detalle en varios versículos cómo fue que llegó este pan celestial a los nuestros. ¿Cómo fue que llegó? Dice los versículos, los nuestros, los Yehudim en el desierto, no estaban creyendo en la salvación de Dios. No creían y pensaban, ¿acaso Dios nos puede preparar una mesa en el desierto? ¿Acaso puede darnos pan? Entonces Dios escuchó las quejas, la falta de fe, y entonces ordenó que se abrieran las puertas celestiales e hizo llover el man. ¿Esto qué significa? Si los nuestros no se hubieran quejado, si los nuestros hubieran creído desde el inicio en la salvación, en que Dios sabe cómo, tú no te preocupes, tú tranquilo, aunque no sepas por dónde, no te va a faltar nada. ¿Qué hubiera pasado? Dios no hubiera mandado man. Entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿De qué hubieran comido? ¿De dónde hubieran subsistido? He ahí lo interesante. No hubieran necesitado alimento. Sin alimento, 40 años, hubieran vivido perfecto. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, si creemos que puede bajar pan del cielo, pues también esto es posible. Todos son milagros, ¿no? Pero hay un milagro que nos revela esta información. ¿Cuál? Dice el versículo, Simlateja lo baleta. Sus ropas crecían con ellos. Las ropas no se desgastaban. Nadie compraba, no había centros comerciales. No podías ir a shopping y comprarte varios cientos de miles de dólares para tu guardarropa. No, la gente tenía su misma ropa, la cual iba creciendo con ellos. Nadie necesitó un par de zapatos extra. Mujeres, siento decepcionarlas, pero nada más había un par de zapatos para cada quien, los que tenía puestos. Y no necesitaban más. ¿Por qué no necesitaban más? ¿Por qué Dios no les hizo un milagro de mandarles ropa cada Rosh Hashanah? Una semana antes, todo el mundo, ropa nueva. ¿Por qué Dios no hizo ese milagro? La respuesta es, porque ellos no preguntaron de dónde vamos a tener ropa. Confiaron. Dios nos va a proveer, tú tranquilo. Si confiaste, entonces las cosas van a funcionar por sí solas. No necesitas ni siquiera milagro. Pero si tú empiezas a cuestionarte y a preguntar, ¿y de dónde? ¿Y cómo? Entonces, dos cosas. O le quita uno fuerza a la salvación, o, como sucedió acá, Dios la manda, pero ya tiene que hacer un milagro extra para ti que antes no tenía que hacer. Si tú no te preguntabas, las cosas iban a llegar más fácil. No ibas a necesitar ni siquiera un milagro. Eso es lo que hoy por hoy estamos nosotros viviendo. Josefo, bájale un poco, pa. Lo que nosotros estamos viviendo hoy y en lo que nos tenemos que fortalecer es exactamente esto. Tenemos que tener fe. ¿Cómo le va a hacer Dios? No es nuestro problema. Nosotros no sabemos ni cómo le hace Dios para todo. O sea, desde cuándo somos capaces de entender muchas cosas. Pero Dios es Dios y Él se las va a arreglar. Uno se pregunta, ¿pero de dónde voy a sacar? ¿Y cómo va a salir esto? ¿Y qué va a pasar? La economía y todo está cerrado y los hospitales. Tú haz lo tuyo. No decimos que te quedes sentado sin hacer nada. Haz lo tuyo, pero confía. Estate tranquilo. Vibra positiva, energía positiva, atrae cosas positivas. Si estás preocupado
Y si estás nervioso, las cosas se complican. Uno mismo puede llegar a atraer cosas negativas. Hay que pensar positivo. Piensas positivo, las cosas se arreglan con mucho mayor probabilidad. Es lo que nos están pidiendo. Y el reto está ahí. Solamente hay que saber cómo tomarlo. Cuentan sobre el autor del libro Tzemach Tzedek, Rab Menachem Mendel Schneerson, antiguo. Cuentan sobre él que él estaba una vez en Yom Kippur rezando, rogándole a Dios por un buen año, un año exitoso. Sin embargo, al terminar su rezo estaba angustiado. No sentía que las cosas iban a salir bien. Percibió algunas cosas negativas y su corazón no estaba tranquilo. Salió un poquito al patio del Bet Knesset a despejarse, a pensar, y de repente regresó feliz y reanudó los rezos y dijo, todo va a estar perfecto. Entonces, los allegados le preguntaron, ¿qué sucedió en el patio? ¿Qué es lo que pensó? ¿Qué vio? ¿Qué escuchó? ¿Por qué de repente llegó con más fuerza? Entonces el Jajam contó lo siguiente. Él dijo, yo salí y escuché a dos mujeres platicando en el Ezrat Nashim, en el balcón, y una le preguntaba a la otra, oye, ¿tú crees que Dios escuche nuestras plegarias? ¿Que realmente Dios nos conceda lo que le estamos pidiendo? Y la otra le respondió, no entiendo tu pregunta. Claro que sí. Después de todo lo que hemos pedido, después de cómo hemos rogado, después de que desbordamos el corazón, los sentimientos, el alma, acercamos todo a Dios, ¿tú crees que no nos va a responder? Si estuviéramos frente al dirigente de la congregación y dijeron un nombre que es muy duro de carácter y le estuviéramos pidiendo a él con la misma intensidad, toda su dureza se desvanecería y nos concedería lo que le estamos pidiendo. Ahora, no estamos hablando de ese dirigente, estamos hablando de Dios, que nos ama, que nos quiere y que no es duro y no es cruel. ¿Tú crees que no nos va a ayudar? Así le dijo la mujer con toda certeza y seguridad. Entonces, cuando el Jajam escuchó esto, se regresó al Bet Knesset y dijo, esta es la fe que necesitábamos para que los rezos entren por los portones celestiales. Esta mujer que está segura que la van a escuchar, que está segura de que las cosas van a salir bien, acaba de abrir las puertas para que realmente todas las plegarias tengan ingreso y va a salir bien. Esta es la fe que tiene consecuencias positivas y es lo que hoy por hoy está en juego. No miedo, cero miedo, confianza, tranquilidad, proyectos, pasos para adelante y no voltear para atrás. Cero estatua de sal. Nosotros tenemos un camino y es el único que hay, para adelante y para el futuro, con tranquilidad, con confianza, con seguridad y siempre acompañados de la mano de Dios. Bezrat Hashem, nos estamos viendo por aquí la semana que entra y ya pronto, si Dios quiere, que nos podamos ver en vivo y en directo físicamente para que gocemos de la dulzura de las palabras de la Torah. Amén, amén, Bezrat Hashem. Saludos a todos.